horario todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes, sin la supervisión de padres o representantes. A partir de este momento, usted entra en una dimensión informativa. Enfoque en los medios, una visión crítica y orientadora sobre el panorama noticioso nacional e internacional en tiempos de revolución, con Pedro Romana. Amables usuarias y usuarios, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios, Premio Municipal de Periodismo Fabricio Ojeda. Tenemos el gusto de compartir con ustedes las próximas 2 horas. En la dirección general de la emisora, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari. En la coordinación general de la emisora, el amigo salsoso Éter Valero. En la producción del programa, su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112. Y al frente de los controles en la cabina aeroradial, Wilfredo Gómez, quien mantiene la orientación técnica de los equipos e enfocado en los medios. Recibimos sus ideas y sugerencias a través del correo electrónico, la emisora Salsa Caribe 102.3fm@gmail.com, y pueden sintonizar nuestra emisora a través de todas las redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, la plataforma Seno. También luego ver y oír nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en YouTube. Están invitados pues todos dentro de las próximas horas. Aproximadamente 24 horas que nosotros colocamos nuestro programa en el podcast Enfoque en los Medios TV Web. Gran Angular. Un análisis amplio y profundo del acontecer nacional e internacional en su justa dimensión. En el Comité Ejecutivo del Consejo de Estado, que está en sesión permanente y ha trabajado los decretos constitucionales para seguir haciéndole frente con la ley en la mano, con la institucionalidad nacional, a todas estas amenazas que violan flagrantemente el derecho internacional y que han generado una reacción mundial de rechazo a que se amenace la paz del Caribe, la paz de Sudamérica. Y el Consejo Nacional de Soberanía y Paz ha dado sendos aportes jurídicos en materia de los decretos que sirven como instrumentos y recursos de paz, así como este decreto que ha sido propuesto y vamos a debatirlo. Para cualquier escenario que se presente, Venezuela saldrá adelante otra vez. Hoy tenemos más unión que nunca antes que hayamos conocido nuestra generación, y además tenemos la razón de luchar por nuestra tierra. Venezuela jamás será humillada por ningún imperio, ni hoy, ni mañana, ni nunca jamás. Y toda Venezuela puede decir ante el imperio: tenemos la fuerza de Dios, la razón absoluta, nuestra constitución y las bendiciones y la unión de un pueblo. Seguimos la marcha, la patria en marcha triunfante por la paz y la vida. Gracias, muchas gracias. Y bien, amables usuarias y usuarios, estamos aquí como siempre en los micrófonos de nuestra queridísima emisora Salsa Caribe 102.3 FM para hacer la correcta interpretación de las matrices de opinión en este momento en que se están librando un verdadero reacomodo geopolítico en el mundo, como lo estamos viendo en la 80ª sesión de las Naciones Unidas, que se desarrolla en este momento en Nueva York, y donde los conflictos de sexta generación plantean la línea de contacto en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales. Por tanto, saber interpretar esas matrices de opinión forma parte de los conflictos de nueva generación que se libran en este momento en el mundo. Y bien, entonces empezaríamos leyendo las informaciones de actualidad. El presidente Nicolás Maduro Moros del Comité Ejecutivo del Consejo de Estado se encuentra en sesión permanente para hacer frente a las amenazas que violan el derecho internacional, lo que provoca un creciente rechazo en la Organización de las Naciones Unidas y en el mundo entero. Por ello, nos permitimos que la paz de Venezuela y el Caribe sea amenazada. Les comparto datos clave de esta reunión del Consejo de Estado, que es un organismo constitucional
que está previsto en nuestra Carta Magna desde 1999. Y dice así: una agresión contra Venezuela podría desatar una guerra catastrófica para toda América Latina y el Caribe. Los poderes públicos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantizan la paz, defienden la estabilidad y la seguridad de nuestra patria. El impresionante fervor patriótico que hoy mueve a la sociedad venezolana demuestra su gran capacidad de movilización. El primer decreto garantiza que la nación venezolana, en cada hombre y mujer, contará con el respaldo de la fuerza del Estado para hacer frente a las amenazas y agresiones externas en defensa de la soberanía de Venezuela y del Caribe. Ante esta coyuntura de agresión, los poderes públicos deben activarse y demostrar que están a la altura de las circunstancias en un momento histórico y único para nuestra nación. Debemos estar preparados jurídicamente para responder ante cualquier escenario. Venezuela saldrá adelante. Con la fe en Cristo y el respaldo del pueblo, estamos en una firme lucha contra la mentira, la amenaza y la inmoralidad. Al igual que se dijo una vez, somos el camino, la verdad y la vida. De la misma manera, en vista de el enjambre de pequeños movimientos sísmicos que se han experimentado en el territorio nacional, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, ofreció en la madrugada de este jueves un balance sobre la actividad sísmica registrada en el país, indicando que en las últimas 7 horas se han contabilizado 10 sismos y 21 réplicas, según datos de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVISIS. En contacto telefónico con Venezolana de Televisión, Rodríguez precisó que los eventos han sido de moderada y fuerte intensidad, con unas magnitudes que oscilan entre 4 y 6.3 grados en la escala de Richter. Esta actividad es una falla generada por una falla tectónica de Occidente, señaló, al tiempo que destacó la vigilancia permanente sobre la evolución de estos movimientos telúricos. Ante esta situación, informó que el presidente Nicolás Maduro Moro se encuentra en coordinación directa desde el puesto de comando presidencial con gobernadores y alcaldes de todo el país, activando los protocolos de prevención y atención ante posibles afectaciones. Las autoridades pues reiteraron un llamado a la población a mantener la calma y a seguir las recomendaciones, no dejarse llevar de los sembradores de rumores que siempre tratan de pescar en río revuelto, sembrando incertidumbre y caos en la población. Los movimientos sísmicos están localizados en la parte este del estado Zulia, Mene Grande y otras regiones aledañas, donde han causado más daño, pero sobre todo afectaciones de infraestructuras, sin pérdidas de vidas y sin heridos, lo cual habla muy bien pues de la organización de nuestro pueblo. E instamos a la población a estar muy alerta a las indicaciones de las autoridades competentes, y más adelante le daremos una serie de tips importantes para saber qué hacer en caso de un movimiento sísmico. De hecho, ningún movimiento ha tenido su epicentro en Caracas ni en la zona metropolitana. Todos están hacia la falla de Boconó, que es una falla que se extiende entre los estados Táchira, el estado Mérida, Trujillo y la parte sureste del estado Zulia, así como la parte occidental del estado Lara. Hoy tenemos unas líneas editoriales cortas pero contundentes y se llaman así: ganar la batalla de la narrativa. Recientemente el presidente Nicolás Maduro Moro señalaba que hasta ahora nuestra revolución bolivariana ha logrado derrotar la narrativa, la escalada, y hemos neutralizado el incidente buscado para generar la justificación para la agresión. Eso sin duda es un gran logro. Creemos que ahí está la clave de la victoria que debemos obtener de forma perentoria. Debemos derrotar el montaje mediático, ya que de eso depende que el criminal hegemón del norte se atreva o no a lanzarse contra nuestra soberanía. Se debe continuar desmontando los fake news, continuar con nuestra preparación cívico-militar para disuadir al adversario de sus aviesas intenciones. Solo así saldremos triunfantes de este episodio de agresión al que estamos siendo sometidos en estas horas, que ponen a prueba nuestro temple de pueblo redentor de república. Sigamos cohesionados, porque solo así estamos venciendo. Y nuevamente, para acotar algo más a las líneas editoriales, pues de estar muy atento a las informaciones oficiales, siempre verificar qué información estamos recibiendo,
no todo lo que recibimos a través de las redes sociales es confiable. Siempre debemos verificar la fuente y buscar la información en aquellas fuentes, valga la redundancia, que nos hayan demostrado con anterioridad ser confiables y creíbles. Cuando tengamos una fuente que nos miente, que nos exagera, que nos dice cosas que son inverosímiles, bueno, esa fuente hay que descartarla, porque se sabe que está cayendo en el plano especulativo de sembrar pánico. Entonces es muy importante que como ciudadanos educados en el uso de las redes sociales y de los diferentes medios de comunicación, pues sepamos discernir, deslindar de las fuentes serias que nos dan información creíble y verificable y constatable de aquellas fuentes que únicamente tratan de sembrar caos y destrucción. Sabemos quiénes lo están haciendo, sabemos que les pagan para hacer eso, son unos mercenarios ciberterroristas del siglo XXI y bueno, deben ser execrados porque lo único que procuran es sembrar caos, desasosiego, alarma y angustia en la población. Hasta ahora estamos ganando esta batalla. La batalla mediática la estamos ganando. Como dijo nuestro presidente, hemos logrado neutralizar la narrativa y a esa narrativa no se la cree nadie y está demostrado lo que está pasando en este momento en las sesiones ordinarias de la Organización de las Naciones Unidas en su sede de Nueva York. Estamos derrotando la escalada, no hemos permitido que el enemigo escale el conflicto al punto donde puede intervenir y por supuesto hemos sabido jugar con mucha astucia para no pisar las conchas de mango que ese enemigo nos ha tirado en el camino para ver si de esta manera provocaban algo parecido al incidente del Golfo de Tonkin o al del acorazado Maine en la bahía de La Habana en 1898. Entonces, mucho cuidado, estamos bien posicionado en este momento, estamos jugando bien nuestra ficha y no debemos permitir que el enemigo se salga con la suya. Hasta ahora estamos venciendo. Bueno, con estas líneas editoriales llegamos al fin de la primera parte de nuestro programa. El presidente Petro, que tuvo un excelente, a mi juicio, el mejor discurso de la Organización de las Naciones Unidas. Creo que si no sé cuántos mandatarios más tendrán que hablar a lo largo de la sesión, pero creo que hasta ahora es el discurso más consistente, más valiente, más serio y el que ha dicho las grandes verdades en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, donde el presidente Petro pues está luchando contra esos criminales que desgobernaron durante 2 siglos a Colombia, que son los verdaderos reyes del narcotráfico y que ahora pues tienen la idea de derrocarlo, porque es el objetivo que ellos están persiguiendo en este momento. Bueno, nuestro total apoyo al presidente Gustavo Petro, excelente su intervención en la ONU, la mejor hasta ahora, donde nos defendió como debe ser, diciendo las verdades. Dicen que los misiles en el Caribe eran para detener las drogas. Mentira. Pero necesitan violencia para dominar a Colombia y América Latina. La política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a los Estados Unidos. La política antidrogas es para dominar los pueblos del sur en general. Trump lanza misiles sobre lanchas desarmadas de migrantes y los acusa de narcotraficantes y terroristas cuando los narcotraficantes viven en Nueva York y en Miami y guardan sus enormes fortunas en los bancos más grandes del mundo y no viven en Bogotá, ni en Caracas, ni en el Caribe, ni en Gaza, sino que viven en Miami y son vecinos del presidente de los Estados Unidos. Viven donde hay lujo, no pobreza. Pero los misiles los tiran donde hay pobreza y no donde hay lujo. Mentira que el Tren de Aragua es terrorista. Solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo. La migración no es sino el producto del bloqueo a los países más pobres, como Irak o Irán o Cuba o Venezuela. El bloqueo económico no es más que un genocidio. La migración no es más sino la consecuencia de las guerras y las invasiones por el petróleo desatadas por Estados Unidos y la Europa de la OTAN. Temas bajo enfoque. Personajes de actualidad opinando sobre este cambio de épocas.
Este bebé no sabemos si será grande liga, médico o maestro, o si será del Caracas o del Magallanes. Lo que sí sabemos es que crecerá rodeado de amor, porque en sus venas late la sangre de Bolívar, la misma que soñó una América libre. Y como todo venezolano, merece crecer en paz. La paz es nuestra mayor victoria y nuestro compromiso eterno. Cuidemos la paz. Defendamos con amor a nuestra patria. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora a través de todas las redes sociales, a través de las ondas hercianas 102.3 FM para el área metropolitana y la Gran Caracas, y también luego sintonizar nuestro Enfoque en los Medios TV Web, nuestro canal en YouTube, donde ponemos al aire dentro de pocas horas nuestro podcast. Bueno, y como siempre, una modesta avance estamos logrando en YouTube. No es fácil posicionarse, sobre todo cuando YouTube le acaba de suspender la cuenta a nuestro presidente constitucional. Todos estamos en la mira de esa plataforma, pero ahí hacemos la lucha y mantenemos la batalla en los medios, la batalla mediática, que es parte fundamental de la guerra de sexta generación. Hemos tenido una importante reunión acá al Consejo Político del ALBA, donde han estado los cancilleres de la Alianza Bolivariana para el Pueblo de Nuestra América. Hemos visto una unidad del bloque, una unidad monolítica ante la CELAC, ante las Naciones Unidas. Esta organización, esta alianza, bueno, ha alzado su voz. Y la hemos visto en todos los discursos, en los aportes que han hecho cada uno de los cancilleres y el propio primer ministro Ralph Gonsalves, donde, bueno, quedó claro, es una posición unánime. No queremos guerra, queremos paz, y no cualquier paz. Queremos una paz que no es solo la ausencia del conflicto armado, sino queremos la paz con justicia social. El ALBA da un paso al frente, el ALBA en vanguardia a la construcción de la paz y la justicia social, y es lo que hemos visto el día de hoy. Así que muy contento en el marco de esta 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde tantas críticas se le ha dado a cómo el multilateralismo no ha podido resolver los grandes problemas de la humanidad. El ALBA hace su aporte, da su paso y demuestra que es una creación realmente revolucionaria, una creación importante, y que es nuestra región la que realmente va a la vanguardia de estos procesos de transformación. Bueno, lo primero que quiero tocar esta noche con mis oyentes es la importante declaración del Consejo Político del ALBA-TCP que se realizó hoy en la ciudad de Nueva York en el marco de la 80º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahí procedo a leerle la proclama, reafirmando la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Nosotros, los ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Grenada, reunidos en la 26ª Consejo Político de la ciudad de Nueva York en el marco del 80º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Inspirados en la resistencia de nuestros pueblos originarios frente a la colonización, en la gesta emancipadora antiimperialista de Simón Bolívar, José Martí y Augusto César Sandino, en el legado vivo de los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro Ruz, quien a un año de su centenario continúa siendo faro de dignidad y rebeldía, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la soberanía, la independencia y la paz de América Latina. Frente al despliegue militar imperial que amenaza la paz, la seguridad y la estabilidad de América Latina y el Caribe, primero, rechazamos categóricamente el despliegue militar injustificado y extraordinario de Estados Unidos en el Caribe al introducir destructores, cruceros, lanzamisiles y submarinos nucleares, constituyendo una violación flagrante de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, aprobada en la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en el año 2014,
y el Tratado de Tlatelolco y de Compromiso de Desnuclearización Militar de América Latina y el Caribe establecido en este tratado. 2. Repudiamos la ofensiva militar del gobierno de los Estados Unidos en el Caribe, que a través de su destructor de la Armada estadounidense, identificado como USS Jackson Dunham, DDG-109, y tripulado por 18 efectivos militares, interceptó ilegalmente la embarcación pesquera Carmen Rosa en la zona económica exclusiva de Venezuela, tripulado por 9 pescadores que fueron privados de libertad por 8 horas, vulnerando las normas que rigen el ejercicio de la actividad pesquera y los derechos. Continuamos con la lectura de esta declaración muy importante, muy bien elaborada y suscrita por unanimidad. Es importante destacar esto por todos los miembros del ALBA-TCP reunidos en Nueva York. Condenamos las ejecuciones extrajudiciales confesadas por el propio gobierno de los Estados Unidos perpetradas en el Mar Caribe. Estas acciones constituyen una flagrante violación de los derechos humanos fundamentales y busca transformar una región de paz en un espacio de confrontación y militarización. Reafirmamos que el Mar Caribe debe preservarse como una zona de cooperación, desarrollo y convivencia pacífica entre los pueblos, rechazando cualquier intento de imponer lógicas de guerra o dominación. 4. Rechazamos el informe emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que califica a Venezuela como un país productor y de tránsito de droga. Este documento difiere de la posición fijada en informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 1995-2025 y de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos del año 2024 y 2025, donde se califica a Venezuela como un país no relevante en este aspecto. Este hecho evidencia la construcción de una narrativa falsa y cínica que busca un cambio de régimen de gobierno democráticamente electo por el pueblo venezolano. 5. Expresamos nuestro absoluto respaldo al presidente Nicolás Maduro Moros ante las acusaciones infundadas y desatadas en su contra, carentes de sustento legal, generando un hostigamiento mediático y amenazando con deslegitimar su gobierno electo democráticamente. 6. Denunciamos las políticas arancelarias impuestas como una forma de guerra comercial, las cuales afectan gravemente la economía y el bienestar de nuestros pueblos. Estas acciones violatorias del derecho internacional restringen y socavan el comercio justo y equitativo. 7. Exigimos al gobierno de los Estados Unidos el cese inmediato y sin condiciones de todas las medidas coercitivas unilaterales y ilegales contra los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, las cuales buscan impedir su desarrollo y estabilidad, constituyendo una violación grave al derecho internacional y al derecho de los pueblos a su desarrollo. 8. Demandamos el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba y su inmediata exclusión de la lista unilateral y arbitraria de supuestos estados patrocinadores de terrorismo que recrudece el cerco económico contra su pueblo y carece de toda base jurídica y moral. Finalmente, en la última parte del documento se señala lo siguiente. 9. Denunciamos el genocidio que está siendo perpetrado por Israel, la potencia ocupante en la Franja de Gaza, y exigimos el cese inmediato de la ocupación. Reafirmamos nuestro apoyo incondicional al pueblo palestino y su derecho a un Estado soberano con Jerusalén Oriental como su capital. Asimismo, rechazamos los ataques de Israel contra Siria, Irán, Líbano, Yemen y Qatar, acciones ilegales que ponen en riesgo la paz y la seguridad internacionales. 10. Destacamos la necesidad urgente de fijar una posición conjunta y soberana de los Estados miembros de la CELAC para enfrentar cualquier forma de injerencia externa que afecte la estabilidad y la paz en la región y reafirmar la vigencia de los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz frente a este contexto de creciente tensión. 11.
Anunciamos la conformación de una misión especial del ALBA TCP integrada por delegados de alto nivel de los Estados miembros con el propósito de visitar los países de América Latina y el Caribe para defender la proclama de zona de paz, dialogar con gobiernos, parlamentos, academias y pueblos y movilizar apoyos regionales e internacionales en favor de la soberanía, la estabilidad y la autodeterminación de nuestros pueblos. Nos sumamos al llamado de convocar a una gran conferencia de paz en América Latina y el Caribe como espacio indispensable para responder colectivamente a las amenazas que enfrentamos y consolidar nuestro compromiso inquebrantable por la paz, la independencia y la unidad de nuestra América, la cual nos rememora aquel llamado visionario de Simón Bolívar para fundar la unión más grande de repúblicas hermanas en nuestra América, el Congreso Anfictiónico de Panamá, firmado en Nueva York el 25 de septiembre del año 2025. Bueno, respaldamos esta propuesta, conclusiones del ALBA TCP. Esperamos pues que tenga algún efecto sobre la situación de conflicto que está generada por la injerencia del imperialismo norteamericano, encabezada por este demente que gobierna desde la Casa Blanca, que nosotros pues primero teníamos algo de respeto hacia el sujeto y nos gustaba un poco catalogarlo como siempre lo hemos catalogado, como cabeza de estropajo, y procurábamos no utilizar mucho el término, pero después de ver la falta de respeto, la arrogancia, la forma indigna como se dirigió al colectivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y después de cómo le ha faltado el respeto a nuestras mujeres venezolanas en su Twitter personal, no puede eludir la responsabilidad porque es su Twitter personal, pues ahora, señor Trump, espere lo peor de los calificativos que le vamos a dar de este micrófono, porque respeto merece el que inspira respeto y el que respeta. No se puede respetar al que irrespeta. Y usted es un malandro de barrio que desgraciadamente llegó al Salón Oval de la Casa Blanca, que merece una persona de mayores cualidades que alguna vez algunos presidentes, con lo que podamos tener diferencias históricas, pero por lo menos supieron darle un poco de dignidad a la Casa Blanca, al 1600 de la Avenida Pensilvania. Bueno, esperamos que algún día retorne la sensatez y la decencia a la Casa Blanca que usted, señor Trump, no representa. Usted, cabeza de estropajo, ahora va a saber lo que es bueno en los epítetos. Bueno, pues vamos a darle un aplauso a esta mujer. Yo les digo una cosa, milicianas y milicianos también. Les digo una cosa. Quien se burle de nosotros, de nuestro aspecto, quien se burle de nuestras capacidades, quien se burle de la causa nuestra, que es la patria, nosotros les decimos, váyanse al carajo, como decía nuestro comandante. Váyanse al carajo, porque nosotros tenemos dignidad originaria de hace 200 años. Nuestros libertadores y libertadoras que nos dieron nuestra independencia. Tenemos bastante ejemplo e historia aquí en Venezuela de nuestros libertadores. Así que váyanse al carajo y dejen a nuestro pueblo ser felices, ser autodeterminados y ser libres. No queremos volver a ser esclavos, nunca jamás. Así que mis felicitaciones pues a la milicia bolivariana por su carácter, por su resiedumbre, por su amor a la patria. Felicitaciones. Felicitaciones a la milicia bolivariana. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Calles, redes, medios, paredes y Radio Bemba. Venezuela está lista. Vamos a deliberar con la propuesta que ha llegado de el primer decreto constitucional para que toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para
responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra nuestra hermosa, muy heroica, muy histórica República Bolivariana de Venezuela. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora a través de todas nuestras redes sociales y luego ver y escuchar nuestro muy esperado podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en YouTube. El segundo tema que quiero tocar esta noche con mis oyentes es lo relativo al anuncio que hizo nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, sobre la necesidad de dotarnos de las leyes en situación extrema en que nos encontramos por una evidente amenaza de agresión por parte del país más criminal del mundo, más asesino del mundo, llamado Estados Unidos de Norteamérica. No es poca cosa recibir una amenaza de agresión por parte de alguien que tiene toda la capacidad de crear mucha destrucción sobre un país objetivo. Hasta ahora le estamos ganando la batalla mediática. Hasta ahora el imperialismo norteamericano no tiene todas consigo, no tiene ni siquiera ganada a la opinión pública norteamericana interna. Más adelante vamos a leer una importante información del New York Times en ese sentido. Pero de todas maneras hay una evidente agresión. Este descocado de la Casa Blanca, bueno, hace 2 días en la Asamblea General de las Naciones Unidas, bueno, nos volvió a amenazar. Aquí se podría repetir lo que dijo nuestro comandante eterno y supremo cuando habló después de George Bush, hijo, en aquella ocasión, y dijo: aquí huele a azufre. Bueno, podríamos repetir esa misma frase, pero agregándole que ahora huele a azufre piche, que es lo que representa este sujeto, Donald Trump. Bueno, entonces en ese orden de ideas, generando los recursos legales, el marco legal dentro del cual debemos defendernos, el presidente de la República en Consejo de Ministros puede decretar, de acuerdo al artículo 337 de nuestra Carta Magna, los estados de excepción, y se califica precisamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacerle frente a tales hechos en condiciones normales. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. Es decir, el decreto que el presidente está proponiendo, como es de conmoción exterior, no toca esos principios fundamentales de derechos humanos como quiere hacer ver por ahí el oposicionismo necrofílico. Más adelante el artículo 338 de nuestra Carta Magna señala: podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta 30 días, siendo prorrogables hasta por 30 días más. Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación. Su duración será de hasta 60 días, prorrogable por un plazo igual. Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflictos internos o externos que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones. Se prolongará hasta por 90 días, siendo prorrogable hasta por 90 días más. La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. Una ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las medidas que puedan adoptarse con base a los mismos. El artículo 339 profundiza más el significado de estos recursos constitucionales que tiene el presidente. El decreto que declare el estado de excepción
en el cual se regulará los ejercicios de derecho cuya garantía se restringe, será presentado dentro de los 8 días siguientes de haberse dictado a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El presidente o presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por la Comisión Delegada antes del término señalado al cesar las causas que lo motivaron. La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos de poder público. Como podrán ver, el decreto de estado de excepción o de conmoción interior o exterior está regido por el marco constitucional, no restringe las libertades públicas ni las garantías ciudadanas y siempre va a estar sometido al control del equilibrio de poderes. Por eso tenemos 5 poderes. Bueno, todos estos decretos no son arbitrarios y va a estar siempre bajo la égide y el control de la Asamblea Nacional y de nuestro Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, la justificación, bueno, porque estamos siendo sometidos a una agresión, una amenaza de agresión, a una amenaza de bombardeo, a una amenaza de ocupar nuestro territorio por fuerzas hostiles de una potencia hegemónica que lo único que ha sabido hacer en el mundo es llevar sangre, muerte y destrucción a donde ha llevado sus soldados. Entonces, ante esa amenaza, pues tenemos que responder con la misma fuerza para actuar dentro de un marco legal, pero actuar con la energía necesaria que nos garantice a todos los ciudadanos que vamos a tomar las armas para defender esta patria, tener un marco legal que nos garantice el ejercicio de nuestro derecho a la defensa consagrado en el artículo 326 de nuestra Constitución, donde dice que todos los ciudadanos venezolanos estamos investidos con el deber, la autoridad y el deber de defender a la patria. Esa es una de las, obligaciones que tiene el ciudadano venezolano por el 322 y el 326 constitucional. Bueno, con esto estamos llegando a este segundo segmento de análisis. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Y bien amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora a través de todas las redes sociales, a través de nuestra frecuencia 102.3 FM para el área metropolitana de Caracas y la Gran Caracas, y luego ver y oír nuestro muy esperado podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en YouTube. Sugiero a nuestros telespectadores, bueno, que hagan comentarios en nuestra página. Por ahí he recibido algunos comentarios no muy agradables de una admiradora que ahora me salió por allá, por las tierras de sureñas, por Argentina. Bueno, saludo a mi directa amiga. Las diferencias de opinión siempre es bueno tenerlas, pero saberlas expresar con respeto, porque todos cabemos en este mundo, y el hecho de que yo no simpatice con el descerebrado que desgobierna a Argentina, bueno, eso no significa que no podamos entendernos en buenos términos. Así que bueno, saludos a todos mis admiradores de allá del sur del continente. Ahí seguimos en la batalla ideológica. A mí me gusta dar esa batalla, ese debate ideológico que es fundamental para que los pueblos crezcan. Bueno, el tercer tema que quiero tocar esta noche con mis oyentes y telespectadores del podcast es el tema de la 80ª Conferencia o Asamblea General de las Naciones Unidas, que se está desarrollando en este momento en la ciudad de Nueva York, en la sede. Por cierto, se ha discutido mucho sobre la pertinencia de que la sede de la Organización de las Naciones Unidas esté en Nueva York. Se ha sugerido cambiarlo a un país más neutral, porque evidentemente que está en una de las principales ciudades del hegemón, y aun cuando sus miembros están protegidos por inmunidad diplomática, inmunidad parlamentaria,
Bueno, hay siempre una polémica sobre el peligro de que algunos presidentes asistan a esa reunión. Entonces eso inhibe a muchos gobernantes que no se atreven a ir porque no se sabe qué les puede pasar frente a un país que actúa de una manera tan aberrante como asesinar a personas en un barco sin identificarlo y luego acusarlos de cualquier cosa. Bueno, ¿qué peligro corre un gobernante, un dirigente que asista a la conferencia y no se sabe qué le puede pasar? Entonces, la sugerencia que existe de hace muchos años, no es reciente, la polémica que hay sobre ubicar la sede de la Organización de las Naciones Unidas fuera del territorio norteamericano cobra cada vez más vigencia. Bueno, sin duda que uno de los discursos más importantes, que es el más importante de todo punto de vista que se ha dado hasta ahora en la sede de las Naciones Unidas, en lo que va de la 80ª conferencia de Asamblea General de las Naciones Unidas, es sin duda el del presidente Gustavo Petro. Uno puede tener ciertas diferencias con él sobre algunas opiniones que él ha emitido en algún momento sobre la revolución bolivariana y sobre el presidente Nicolás Maduro, pero no hay duda que él está consciente de que está en juego la libertad de los pueblos de América Latina, que nos estamos jugando en nuestra libertad, nuestra independencia, nuestra soberanía, y como hombre inteligente, un hombre de izquierda, un hombre indudablemente brillante, pues él ha entendido la importancia del momento histórico que se está viviendo. Y su discurso fue muy impactante, como dicen por ahí, se tenía que decir y se dijo, y lo dijo el presidente Gustavo Petro. Vamos a ver las otras intervenciones que faltan, pero creo que hasta ahora es la más histórica, la más trascendente de todos los discursos de los mandatarios que han tomado la palabra en las Naciones Unidas. Algunos de los aspectos, uno de los tics que tengo aquí, que lo han destacado de ese discurso es el siguiente, abro comillas: necesitan la violencia para dominar a Colombia y América Latina. Necesitan lanzar misiles asesinos sobre jóvenes pobres en el Caribe. La política antidroga no es para detener la cocaína que llega a Estados Unidos. La política exterior de Trump hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por aliados políticos de la mafia de la cocaína. Agregó que su discurso de unos 41 minutos ante los presentes lo hacía como un presidente desertificado por el presidente Trump, sin que tuviera ningún derecho a hacerlo, ni humano ni divino. Otro aspecto de su discurso señaló: en Colombia se ha incautado la más alta cantidad de cocaína en toda la historia del mundo y me desertifican, también aseveró el presidente Petro. Trump lanza misiles sobre lanchas desarmadas de migrantes, los acusa de narcotraficantes y terroristas sin ellos tener una sola arma para defenderse, añadió sobre el mismo tema. Sobre el cambio climático, indicó, mezcló el tema con la migración dejando frases como: la palabra descarbonización suena ahora subversiva en las conferencias de los países poderosos del G7, el G20 y Davos. O señores de la China, Alemania, Estados Unidos, Wall Street, París y Bolsa de Londres, si ustedes quieren recoger los intereses de la deuda externa en nuestros países, encontrarán cementerios y muertos. También dijo: el mercado no soluciona la crisis climática porque el mercado lo produjo. Si no es el fin del capital, será el fin de la humanidad entera. La humanidad unida en sus diversas culturas es el nuevo sujeto político. Mientras el colapso se acerca, las sociedades viejas y blancas de Europa y Estados Unidos siguen aplaudiendo a los nuevos Hitler. También indicó más adelante: los migrantes no son delincuentes, no tienen que llevarlos a campos de concentración o expulsarlos encadenados. No hay raza superior, señores. No hay pueblo elegido de Dios, no lo es Estados Unidos ni Israel. El pueblo elegido de Dios es la humanidad entera. Esa frase es extraordinaria. Usan los migrantes como excusa para no hacer nada contra la crisis climática que barre cada día con la vida, también apuntó. En este tema también refirió al conflicto entre Israel y Hamás. La humanidad no puede permitir un día más de genocidio, ni a los genocidas de Netanyahu, ni sus aliados en Estados Unidos y Europa. Bueno, felicitamos al presidente Gustavo Petro, compartimos plenamente el contenido de su discurso, un discurso directo, valiente, certero, no dejó desperdicios, tocó todos los
temas y los tocó bien. Y sobre todo, se lo agradecemos en el alma, indicó claramente que los barcos, por lo menos uno de los botes que fue destruido, en el supuesto de que admitamos que esas imágenes son ciertas, porque a todas estas tenemos dudas de la veracidad de las mismas, pero como dice el presidente Petro, si de verdad son ciertas, es muy probable que esos jóvenes que fueron asesinados en esos barcos fueran colombianos y no venezolanos, y por tanto no vinculados a alguna farsa del Tren de Aragua ni del Cartel de los Soles. Creo que la intervención del presidente Petro en ese sentido fue muy certera, fue muy noble de su parte, puede dejar claro que Venezuela no es un país narcotraficante. Puede haber, como dice, tráfico menor, o de alguna forma de que Venezuela es un país de tránsito y pasa alguna droga. Recuerde que la droga compra conciencias y siempre puede haber un funcionario que se venda, siempre debe haber un funcionario que de alguna manera colabore con el delito de narcotráfico, pero eso no significa que sea una política de Estado del Estado venezolano, y eso no significa que nuestro presidente constitucional o algún miembro de nuestro alto gobierno esté involucrado en esa práctica. Es simplemente la excusa criminal, cobarde, artera del imperialismo norteamericano encabezado por el señor Trump y por el señor narcos Cayuquito Rubio para intervenir en nuestro país. Y tenemos que poner una posición firme, fuerte, como la que ha expresado la CELAT, como la que ha expresado el ALBA TCP y como la que expresó el presidente Petro en su valiente e histórica intervención en el seno de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. En el sistema Patria, el alistamiento es permanente. Inscríbete. Para defender la patria, Venezuela está lista. Y bien amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestro podcast en las próximas horas a través de nuestro canal particular Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en YouTube. En los micrófonos su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112. El siguiente tema que quiero tocar con mis oyentes de esta noche, mis telespectadores del podcast, es el manejo de las matrices de opinión. Hay una información. Recuerdo que siempre mi capitán Diosdado Cabello Rondón dice que cuando nosotros afirmamos algo, para que entonces el mundo lo crea,
y mucha gente aquí en Venezuela lo crea, tiene que ser publicado luego por el New York Times. Entonces, cuando el New York Times dice lo mismo que ha dicho el gobierno de Venezuela, la denuncia que hacemos, entonces dice, es verdad, porque lo dice el New York Times. Bueno, aquí parece que ocurre eso, ¿no? Porque el titular del New York Times, en un artículo de un periodista de nombre Eric Smith, que ha cubierto el ejército estadounidense de hace 35 años, en un artículo del 21 de septiembre de este año sostiene el aumento de tropas estadounidenses en el Caribe indica una campaña más amplia contra Venezuela. El gobierno de Trump afirma que la misión tiene como objetivo interrumpir el tráfico de drogas, pero funcionarios militares y analistas dicen que el verdadero objetivo podría ser expulsar del poder al presidente de Venezuela, porque esa es la verdadera intención. Pero ahora lo dice el New York Times. Es importante que este periódico, que no es de nuestra confianza, ni de nuestro cariño, ni de nuestra admiración, porque es parte del establishment político que domina Washington, es parte del Estado, es una expresión del Estado profundo, como lo es también el Washington Post, pero a veces ellos, como se dice en el lenguaje vulgar, se les chispotea, ¿no? Sobre todo ahora que el New York Times tiene una diatriba de $15 mil millones con el cabeza de estropajo de la Casa Blanca. Entonces puede ser que en ese aspecto pues ellos jueguen un poco a aguarle la fiesta al presidente de los Estados Unidos y descubren la verdad. En la voz de Marcelino se descubre la verdad, como el poema de Alberto Albero Torrialba. Entonces, este artículo señala este periodista, Eric Smith, los ataques militares estadounidenses de este mes contra 3 embarcaciones que, según funcionarios del gobierno de Donald Trump, traficaban droga en el Mar Caribe, han puesto de relieve la considerable armada naval y la flota aérea de aviones espías que el Pentágono ha enviado a la región en lo que dice ser una misión antinarcóticos y antiterrorista. En una conferencia de prensa celebrada esta semana, Maduro condenó el primer ataque llevado a cabo contra un barco venezolano el 2 de septiembre como un crimen alevoso y un ataque de carácter militar sobre unas personas civiles que no estaban en guerra y no estaban amenazando militarmente a ningún país. Eso es absolutamente cierto. Estados Unidos está violentando todo el orden jurídico interno y está también quebrantando el orden jurídico internacional de todos los procedimientos que están establecidos por Interpol y por otros organismos policiales supranacionales que establecen la metódica para detener, interceptar, eso se llama interdicción, en aguas internacionales o en zonas económicas exclusivas, los procedimientos que deben hacerse en coordinación con el país bandera de esa zona económica exclusiva, es decir, el país, con el caso de Venezuela, cuya zona económica exclusiva es de casi 700.000 kilómetros cuadrados, donde no podemos ejercer soberanía, pero donde los estados que pretendan realizar alguna actividad de tipo policial, de tipo económico o de tipo aduanero, tiene que coordinar con el Estado venezolano para poderlo realizar. No puede hacerlo a la libre. Puede hacer lo que se llama tránsito inocente, es decir, pasar por la zona económica exclusiva de un lado a otro, notificando su paso, pero sin ejecutar ningún tipo de acción de orden policial, de orden militar o de orden económico. Pues en todo caso siempre tendría que hacerlo en coordinación con el gobierno de Venezuela. Y no lo está haciendo Estados Unidos porque es un país arbitrario. Ellos no reconocen las zonas económicas exclusivas de los países porque ellos no son signatarios de la Convención del Mar de 1982. Ellos se negaron a firmarla porque ellos no quieren ceder espacios marinos porque ellos consideran que son una potencia hegemónica, es lo que se llama talasocracia, o sea, el imperio del mar, del mal, en este caso del mar y del mal que representa Estados Unidos. Y por tanto, como no reconocen las zonas económicas exclusivas de los países, pretenden ejercer acción militar sobre esas zonas que no les corresponde. Entonces, esta denuncia que hace el New York Times, pues nos da la razón. Sencillamente pone de manifiesto que lo que estamos diciendo, que detrás de esto no es la lucha contra el narcotráfico, porque como lo señaló el presidente Petro, los verdaderos responsables de narcotráfico están allá, sentados al lado de los dirigentes norteamericanos. Siempre hágase usted esta pregunta, señor, señora, joven que me está escuchando. ¿Por qué en Estados Unidos no hay capos de la droga? ¿Por qué en Estados Unidos no hay carteles de la droga, donde es el país que tiene la mayor cantidad de consumidores de drogas en el mundo? Se calculan alrededor de 60 millones.
quizás sean más, y donde se lava todo el dinero del narcotráfico del mundo en los bancos, el JP Morgan y en otros bancos importantes, y donde a través de lo que en algún momento lo voy a tocar en el programa, en las acciones compuestas que se llaman, se mete el dinero y se lava en Wall Street, cotiza el dinero del narcotráfico, se cotiza en Wall Street a través de una serie de acciones que disfrazan esa inversión millonaria. Entonces, para Estados Unidos, el negocio del narcotráfico es eso, un negocio, una industria, que además cumple una función sociopolítica de control poblacional y además cumple una función geopolítica porque a través del control del tráfico de drogas ellos exoneran países como lo están haciendo con Noboa en Ecuador, que es el verdadero narcotraficante, y les sirve a su vez para acusar a otro país de narcotraficante cuando les conviene, como lo están haciendo con el caso de Venezuela. Es decir, es una herramienta, un instrumento geopolítico, geoeconómico y geosocial que Estados Unidos utiliza a su antojo. A ellos no les interesa acabar con el tráfico de drogas, lo que les interesa es controlarlo bien controlado para usarlo como mejor le conviene a sus intereses geopolíticos. Bueno, con esto estamos llegando al final de este segmento. Sin pruebas, sin evidencias, sin razón. El Cartel de los Soles es una de las organizaciones criminales más amplias que existe en el hemisferio. El gobierno de Estados Unidos ha acusado falsamente al presidente Nicolás Maduro de estar vinculado al tráfico de drogas. Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. Pero este intento de ataque se cae por su propio peso. En los informes de la DEA de los años 2024 y 2025, no aparece ni el denominado Cártel de los Soles, ni Venezuela, ni el presidente Maduro. La propia agencia indica que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos se realiza por Centroamérica, Puerto Rico y República Dominicana, sin hacer referencia a Venezuela en ninguna actividad. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco controlan en gran medida los corredores de tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia México y desde México hacia Estados Unidos. Para la DEA, Venezuela no ocupa un lugar de importancia en la fabricación, transporte o distribución de drogas hacia Estados Unidos. No hay pruebas de vínculos de Venezuela con el narcotráfico ni con el Cártel de los Soles, pero sí hay elementos objetivos que muestran la conexión entre Estados Unidos y el negocio de las drogas. En 2012, Estados Unidos reconoció que su sistema financiero lavaba dinero de carteles del narcotráfico, mediante una multa al banco HSBC. Y la propia Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que en los bancos de Estados Unidos se lavan hasta $600 mil millones del narcotráfico al año. Hasta Antonio María Costa, exdirector de la Oficina ONU contra la Droga, afirmó en 2009 que gracias al dinero del narcotráfico los bancos de Estados Unidos lograron salir de la crisis. Los préstamos interbancarios se financiaron con dinero que se originó en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales. Había indicios de que algunos bancos fueron rescatados de esa manera. Ni siquiera en sus manipulados informes pueden ocultar la realidad. Estados Unidos es el cártel de drogas más grande del planeta. El cártel está en el norte, no en Venezuela. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar en nuestro podcast a través de nuestro canal Enfoque en los Medios TV Web en las próximas horas. Y escuchando el tema de Lietros Manot, Filosofía delante Rusia, ya nuestros oyentes saben que nos encontramos en el segmento Enfoque Euroasiático, donde tocamos la visión general del mundo euroasiático, de los BRICS,
del Grupo de Cooperación de Shanghái y de otras organizaciones que se están formando en este reacomodo geopolítico global, donde el mundo euroasiático llevará la delantera con China a la cabeza, que ya es la primera potencia económica, la primera potencia financiera y la primera potencia industrial, tecnológica y militar del mundo. Duélele a quien le duela y pésele a quien le pese. Voy a leer esta importante información que dio el día de hoy el presidente Vladimirovich Putin. Tecnología revolucionaria de energía nuclear pacífica plantea Rusia. Está previsto ya en el 2030 poner en marcha esta tecnología. Y amplía la noticia de esta manera. El presidente ruso Vladimir Putin anunció el jueves que el país planea poner en marcha un sistema de energía nuclear con ciclo de combustible cerrado que será el primero en el mundo. Así lo declaró en el Foro Internacional Semana Atómica Mundial que se celebra en Moscú. Ahora pasaré a lo más importante, de lo que creo que Rusia puede estar orgullosa, porque ya en el 2030 en Rusia, en la provincia de Tomsk, planeamos lanzar el primer sistema de energía nuclear del mundo con un ciclo de combustible cerrado, declaró el jefe de Estado. Según el mandatario, es un escenario optimista, ya que todos los recursos de uranio se aportarán por completo para el 2090, lo que equivale a aproximadamente 8 millones de toneladas. Sin embargo, en realidad esto podría ocurrir ya en el 2060, es decir, todo eso podría suceder muy rápidamente ante nuestros ojos, declaró. La tecnología revolucionaria desarrollada por científicos rusos eliminaría casi por completo la necesidad de suministrar este elemento para generar energía nuclear. Fíjense lo interesante de esto, ¿no? No hay residuos nucleares. Además, el líder ruso afirmó que su país pronto lanzará la producción en masa de pequeñas centrales nucleares, tanto terrestres como flotantes. En este contexto remarcó que gracias a su seguridad y resistencia a las influencias externas, las centrales nucleares construidas según el diseño ruso son las más demandadas en el mundo. La cuestión más importante es asegurar los recursos para las centrales nucleares durante las próximas décadas. Para utilizar la energía nuclear con fines pacíficos a largo plazo se necesitan tecnologías fundamentalmente nuevas y más eficientes, y Rusia ya está trabajando en el desarrollo de dichas soluciones, señaló el presidente Putin. Moscú cumple estrictamente con todas las obligaciones contractuales con sus socios en tecnología nuclear y está interesado en proyectos a largo plazo, apuntó el presidente. Hoy en día, solo Rusia posee la experiencia necesaria en toda la cadena tecnológica de la energía nuclear. Además, Moscú ha ayudado a sus socios en materia de energía nuclear a lo largo de un avance significativo en su desarrollo y rechaza el colonialismo tecnológico. El acceso equitativo a la tecnología de energía nuclear con fines pacíficos contribuirá a garantizar un desarrollo global sostenible. Ante todo, la prioridad absoluta de nuestro país es garantizar la seguridad nuclear y la protección física de las instalaciones nucleares donde quiera que se ubiquen, destacó el mandatario. Bueno, me detengo en la lectura de la información porque yo creo que a pesar de que nosotros tenemos la principal reserva energética del mundo en materia de hidrocarburos, son 336 mil millones de barriles de petróleo que tenemos, y además somos la cuarta reserva gasífera. No obstante, nosotros no debimos abandonar el desarrollo de nuestra energía nuclear. Y en algún momento nos hemos paralizado en el desarrollo de la energía nuclear para fines pacíficos. Nosotros firmamos el Tratado de Tlatelolco que prohíbe el uso militar de la energía nuclear, pero el tratado establece claramente que los países de América Latina pueden desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos, generación de energía, generación de isótopos para la medicina, etcétera. De manera que nosotros podemos desarrollar nuestra energía nuclear con fines pacíficos dentro del marco del Acuerdo de Tlatelolco. Y creo que lo que está haciendo Rusia nos podría servir a nosotros por los acuerdos estratégicos que tenemos firmados con nuestra hermana nación eslava para nuevamente tomar nosotros el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos, porque si bien es cierto que tenemos una buena capacidad de generación hidroeléctrica, no es posible que todo un país dependa de un río y de una central hidroeléctrica, que es el Guri, que es una central maravillosa, que es un portento de desarrollo de ingeniería en su momento,
que somos un país privilegiado de tener unos ríos con un caudal tan grande como el Caroní, como otros ríos, que nos permite generar electricidad. Pero no es conveniente desde el punto de vista estratégico depender de un solo recurso para la obtención de energía, porque es el problema que tenemos en el Zulia, que llevar la energía de Guria hasta el Zulia genera una pérdida en la transmisión, y por eso Zulia es un país deficitario en energía eléctrica, por esa razón. Entonces es necesario que diversifiquemos nuestras fuentes generadoras de energía, y creo que esta oportunidad que nos da Rusia con esas nuevas tecnologías de mayor seguridad en centrales nucleares que son sumamente seguras, donde no hay accidentes nucleares, donde no hay fuga de radiación y donde se minimiza los residuos radioactivos, creo que es una buena alternativa que no debemos nosotros soslayar, que debemos trabajar. Finalmente, para cerrar este ciclo, vamos a leer una información del secretario o el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, que advierte que las sanciones unilaterales representan una amenaza seria para la economía global. Señaló el diplomático, el decano de la diplomacia del mundo, advierte que las sanciones unilaterales representan una amenaza seria para las economías mundiales. Las restricciones económicas que violan la Carta de las Naciones Unidas, guerras arancelarias, el chantaje de los participantes de comercio global socavan las cadenas de suministro, declaró el canciller ruso Sergei Lavrov, interviniendo ante una reunión de los cancilleres del G20 al margen de la semana de alto nivel de la ONU. El ministro ruso subrayó que el rechazo a cumplir con los principios de la Carta de la ONU constituye una manifestación de las ambiciones neocoloniales que lleva al aumento de la inestabilidad global y multiplican los conflictos regionales. Entre los ejemplos mencionó la provocada por el occidente colectivo en la crisis en Ucrania y la escalada en el Medio Oriente, donde la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza ha cobrado la vida de más de 65,000 personas. Односторонние экономические санкции, грубо нарушающие устав ООН, и тарифные войны, прямой шантаж участников международной торговли в грубое нарушение норм Всемирной торговой организации не только бьют по наиболее уязвимым, незащищенным слоям населения, но и в целом представляют серьезную угрозу мировой экономике, в том числе путем фрагментации рынков и нарушения цепочек поставок. Bueno, esa es una denuncia muy importante, porque el mundo mira como hacia un lado, ¿no? Este genocidio, este crimen que está cometiendo el Estado criminal artificial, el Estado ocupante de la Palestina milenaria, y es hora pues de que se busque la solución a este problema, que no es simplemente, como dijo el descerebrado de la Casa Blanca, solucionar el problema de la Franja de Gaza, no, el crimen que está cometiendo su aliado natural, el señor Netanyahu, el aliado natural del Estado profundo, que está controlado por el sionismo financiero y que es el que propicia esa masacre, esa matanza que se está cometiendo en la tierra sagrada de Palestina. Bueno, con estas reflexiones indignadas que tenemos que hacer siempre cuando tocamos el tema palestino, llegamos al fin de este segmento Enfoque Euroasiático. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. El socialismo contraataca. La conciencia colectiva forjada por las mujeres y los hombres de la nueva patria grande, latinoamericana. Desde los monjes hasta el Cabo San Román, se alza la patria firme en su misión. Sotavento y Barlovento marcan el camino, guardianes del Caribe, un solo destino. Los roques brillando con luz soberana, la horchila y la blanquilla, defensa temprana. La tortuga, los hermanos y Margarita, los testigos, los frailes, Venezuela grita. Este mar tiene dueños, sangre de guerreros, herederos del Caribe, libres y certeros. Bolívar, Zamora, Chávez y el pueblo unido, una sola fuerza, un destino compartido. Se alzan los caciques en memoria viva, Huequeturo, Tamanaco, resistencia activa. Chacao, Manarure, Tuna y Paramaconi, cada hora su voz de resistencia en mi historia. Fuerzas armadas
corazón de la nación. Defienden soberanía, convicción del mar a la montaña. Venezuela libre de bota extranjera y de el sistema tiene dueños, sangre de guerreros, herederos del Caribe, libres y pueblo unido, una sola fuerza, un destino compartido. Caribe soberano, memoria infinita, el viento sopla fuerte, la patria palpita. No hay guerra cognitiva que quiebre el honor. En cada soldado vive un luchador. Que tiemble el invasor si toca este suelo. Nuestro mar flamea con orgullo y anhelo. Con la pan firme, Venezuela entera, brinda al horizonte, patria verdadera. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución. Estamos ya en el segmento final de comentarios y reflexiones de nuestro programa, el famoso Socialismo Contraataca. En este segmento siempre me gusta dejar una reflexión con mis oyentes que han tenido la decencia y, digamos, la bien sintonizarnos hasta esta hora. A veces es difícil seguir un programa de 2 horas, sobre todo en las redes sociales, pero pensamos que estamos cumpliendo una función pedagógica, una función de orientación, humildemente, sin querer ser profesorales, y orientar sobre todo en estos momentos difíciles, donde hay tanta desinformación, donde hay conducta realmente deshonrosa por parte de malos venezolanos que auspician una invasión de este país, que quieren ver mancillada la soberanía de nuestra patria, que quieren ver la planta insolente del extranjero, como dijo mi general Cipriano Castro. Por cierto, yo soy Castro también, y por ahí hay como que hay cierto vínculo genealógico, que lo estoy investigando, con mi general Cipriano Castro, quien yo admiro profundamente, porque fue uno de los primeros que se enfrentó al imperialismo moderno, y fue derrocado por ese imperialismo moderno para colocar un títere llamado Juan Vicente Gómez. Bueno, pues estos malos venezolanos que aspiran, y como este demente de Leopoldo López, que auspicia una invasión, como la Sayona, que también auspicia una invasión, porque con tal de verse la banda presidencial, nosotros tenemos el brazalete tricolor, porque vamos a combatir por este país, pero los que aspiran a ponerse la banda presidencial y entregar sobre un charco de sangre este país al imperialismo norteamericano no tienen perdón. Nuestra propuesta va a ser para la reforma constitucional, si es que se propone el año que viene al nuevo Parlamento, la única propuesta que en mi caso voy a proponer con un grupo de personas que lo vamos a propiciar a la reforma constitucional es la pérdida de la nacionalidad por traición a la patria. Porque nuestra constitución, muy sana, muy noble, del constituyente del año 99, sostiene que la nacionalidad no se pierde bajo ninguna circunstancia, ni se limita. Pero en vista de lo que hemos presenciado en estos 26 años en defensa de nuestro proceso, hemos visto el carácter apátrida de estos sectores. Bueno, la propuesta, la única que yo me atrevería a proponer, es la pérdida de la nacionalidad por traición a la patria. Bueno, vamos a ver si se avanza en el proceso de propuesta de reforma constitucional el año que viene. Atención, combatientes de la patria, que resuelten la unión y coraje. Desde el Caroní hasta el Catatumbo, un grito de guerra, un canto profundo. La patria en pie con fuego en la mirada, Venezuela invicta, su suelo no se profana. Yanquis go on, fuera de mi tierra. Aquí hay un pueblo que nunca se encierra. Con fusil en mano y corazón valiente, defenderemos la patria firmes y de frente. Los cuarteles van al pueblo, la unión es real. Fusión cívico-militar, un poder sin igual. Con 5.336 circuitos comunales en acción. En cada mano un fusil, en cada caso un comando, cada comuna un cuartel. Solo así venceremos con el EDR, método táctico de resistencia revolucionaria. La resistencia forjaremos. Yanquis go on, fuera de mi tierra. Aquí hay un pueblo
pueblo que nunca se encierra. Con fusil en mano y corazón valiente, defenderemos la patria firmes y de frente. Colonia más nunca esclavos, hijos de Bolívar y Chávez, dispuestos a luchar, a ganar o vencer. No pasarán, jamás lo permitiremos. Nuestra bandera con gloria la alzaremos. Con la furia del río Orinoco derrotaremos al imperio loco. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la revolución! La victoria es nuestra misión. Patria, 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 no hay alternativa. Venceremos. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la revolución! La victoria es nuestra misión. Patria, 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 no hay alternativa. Venceremos. Bueno, lo que quería destacar ya para finalizar el programa es esta encuesta que hizo Interlaces, donde señala que 2 de cada 3 venezolanos valoran positivamente a la milicia bolivariana. De acuerdo a la encuestadora, la alta aprobación no se explica principalmente por la capacidad militar convencional de la milicia, sino por su transformación en un potente símbolo político y social. La encuestadora Interlace afirma que 2 de cada 3 venezolanos, de hecho la cifra es 66%, valora positivamente la labor de la milicia bolivariana y junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia es una de las instituciones públicas mejor valoradas, cuando hace apenas unos meses atrás era objeto de burlas y descalificaciones. Ante una amenaza de crisis externa percibida, la población tiende a unirse y a apoyar a sus instituciones nacionales independientemente de las divisiones políticas internas. En este sentido, la crítica a la milicia se ve como un acto de deslealtad y traición en un momento de la defensa nacional. La alta aprobación no se explica principalmente por la capacidad militar, como dije anteriormente, sino por su transformación en un potente símbolo político y social en el contexto de la confrontación internacional. La milicia bolivariana se ha convertido en un símbolo de resistencia nacional. Las mismas características que antes eran objeto de burla, ahora se reinterpretan, son símbolos de un pueblo en armas, dispuesto a defender la patria con lo que tenga. Lo que antes se negaba ahora se enmarca en una narrativa de inclusión y poder popular y resistencia en defensa de nuestra soberanía y de nuestra independencia. En un claro ejemplo de cómo el contexto y la narrativa pueden moldear completamente la percepción pública de una institución. Y ciertamente uno lo ve pues con el afán con que la gente se ha unido, se ha enlistado y luego cómo ha acudido en los diferentes circuitos parroquiales, los 5.336 circuitos parroquiales, se ha unido a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los periodos de instrucción del método táctico de resistencia revolucionaria. El próximo sábado vamos a continuar con esa actividad, a nuestros oyentes pues, que están enlistados pendientes a las convocatorias que se harán oportunamente para acudir a los diferentes centros de instrucción para continuar nuestro proceso de preparación, lograr el máximo apresto operacional, la puesta a punto de completo apresto operacional, como se denomina en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el PECAO, puesta a punto de completo apresto operacional para que cada quien tenga su mal, su misión, su arma y su lugar, porque todos vamos a tener un lugar, una misión y un arma. Sépanlo bien a los que nos están escuchando en el mundo, el imperialismo, los proimperialistas, sépanlo bien los traidores, los infiltrados. Y va a ser, si ese momento se acerca, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos a dónde tenemos que ir y sabemos cuál es el trato que se le debe dar
al invasor, al paramilitar que entre por nuestra frontera y al colaboracionista y al traidor que le dé apoyo a esos grupos. Lamentablemente nos están llevando a ese punto. Somos un pueblo pacífico, hemos desarrollado nuestra revolución bolivariana en completa paz, minimizando lo que en algunos momentos el oposicionismo necrofílico que quiso llevarnos a guerras civiles sangrientas, y nosotros con inteligencia, con paciencia, primero de nuestro comandante eterno y supremo Hugo Chávez, y ahora en la mano de la dirección firme en el timón de nuestro comandante Nicolás Maduro Moro, hemos sabido sortear esas dificultades y con un costo mínimo en violencia, en vidas y en sangre, hemos logrado estabilizar la situación del país. Pero hay un imperialismo arrogante, criminal, que quiere traer violencia a nuestro suelo. Bueno, y si esa circunstancia que la vamos a evitar al máximo, la hemos logrado evitar, la hemos logrado de alguna manera neutralizar hasta ahora, bueno, esperamos tener éxito total y ganar esta batalla en paz, que es lo que deseamos, pero si las circunstancias nos llevan el enemigo nos lleva a una situación sobrevenida, bueno, todos sabemos lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Para eso el presidente está elaborando este decreto de conmoción exterior que va a ser bien explicado en los próximos días y que nos da el marco legal para actuar correctamente, siempre dentro de la Constitución y las leyes, para defender nuestra patria, nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestra autodeterminación. Bueno, con esto estamos llegando al final de este último segmento de comentarios. El socialismo contraataca. Agradecemos mucho la atención prestada por nuestros oyentes y telespectadores a nuestro programa de hoy, recordándoles pues que estamos en alerta permanente en los micrófonos de nuestra querida emisora Salsa Caribe. Podemos salir al aire en cualquier momento, a cualquier hora, cuando la circunstancia lo determine. Quería leer, no se me escape, unas recomendaciones, sobre todo por este asunto de los movimientos sísmicos, que están muy localizados hacia la parte suroriental del estado Zulia, pero que no está de más que tomemos las precauciones adecuadas, y entre esas están, por ejemplo, la actitud que debemos mantener durante un sismo, que es mantener la calma, no correr, no gritar o empujar, evitar el pánico, buscar lugar seguro, alejarse de las ventanas, libreros, muebles pesados y cualquier objeto que pueda caerse. Debemos agacharnos, cubrirnos, y si no se puede salir rápido de un edificio, buscar un lugar seguro y protegerse. Si maneja, estacionarse en un lugar seguro, lejos de edificios, árboles o postes que tengan sobre todo líneas eléctricas. En la playa, alejarse del mar, ya que un sismo puede provocar un terremoto, maremoto o tsunami. Después del sismo, revisar áreas seguras, asegurarse de que no haya daños en la casa, en los alrededores, revisar fugas de gas, desconectar la llave de gas si se sospecha alguna fuga, evitar usar el teléfono. Las líneas telefónicas suelen estar saturadas en esos casos. Utilizar el teléfono solo para emergencias reales. Preparar una mochila de emergencia a la mano con un kit con agua, alimentos no perecederos, un botiquín de primeros auxilios, una linterna o pila. Ahorita se están vendiendo muchas linternas recargables con la luz solar. Las recomiendo, son económicas y son eficientes en estas situaciones. Y luego sigue las indicaciones de las autoridades de protección civil, que le darán la información y recomendaciones importantes. Pero lo más importante es mantener la calma, no dejarse llevar por falsos rumores, por los agitadores de oficio que están tratando siempre de pescar en río revuelto para crear desasosiego y temor en la población. Son microsismos, son ajustes en las placas tectónicas que han estado ocurriendo y no representan ninguna gravedad. Hay algunas, daños físicos en la zona del Zulia. Hasta ahora, inshallah, no se ha reportado ningún herido ni ningún muerto. Esperemos que esas cifras se mantengan así, en cero. Y bueno, mantenernos alerta a las indicaciones de protección civil. Bueno, como les decía, estamos aquí en la Salsa Caribe 102.3 FM, en cualquier hora, en cualquier lugar que nos puedan sintonizar en Venezuela o el mundo, en alerta permanente frente al peligro de la agresión del hegemón criminal del norte. No pasarán, no volverán. Bueno, esto ha sido todo por hoy en el programa que nos correspondía para esta fecha.
de parte de su productor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21.112. Le agradezco mucho la atención. Estamos bajo la dirección de nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari y de la coordinación de nuestro amigo salsoso Edgar Valero. En los controles, Wilfredo Gómez, que mantiene la orientación técnica de los equipos y la correcta edición del programa para que salga al aire correctamente esta noche. Agradecemos por la colaboración técnica de Wilfredo Gómez y de parte de quien les ha hablado con mucho respeto para ustedes, Pedro Román Castro, les deseo una muy feliz semana. Será hasta el próximo jueves o cuando las circunstancias lo exijan. Terminamos con nuestros lemas. Más que nunca, viva Palestina libre, Constitución y calle, unidad, lucha, batalla y victoria, leales siempre, traidores nunca. Y el sol de Venezuela siempre saldrá por nuestro nuevo estado Guayana Esequiba. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos con una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios.